¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticiero Judicial. En los próximos 30 minutos vamos a revisar las principales informaciones de esta semana. Como siempre, comenzamos con los titulares. Sala Especial de Atención para Casos de Violencia Intrafamiliar mejora condiciones de las víctimas y tiempos de resolución de causas. Convenio firmado entre la PDI y el Poder Judicial permitirá mayor acceso a la información y agilizará los procesos. Director para América Latina de Human Rights Watch evalúa cómo está nuestro país en el respeto y resguardo de los derechos humanos. Para mejorar las condiciones y el apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar, se han habilitado salas especiales para la atención de estas causas. La iniciativa se lleva a cabo con el trabajo en conjunto de asistentes sociales, psicólogos y jueces. Un innovador proyecto para el procesamiento de delitos en contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar se está realizando en el primer Tribunal de Garantía de Santiago, un programa que busca escuchar a las víctimas y acompañar a las familias con el fin de dar una respuesta integral a las problemáticas derivadas de estos delitos. El 2005 se dictó la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, que permite que un juez penal decrete medidas cautelares a los agresores de sus parejas. Sin embargo, estos casos en general son tratados como cualquier otro delito. En la actualidad, las víctimas ven como su caso es resuelto, muchas veces sin ser oídas, y nadie vela por el cumplimiento de las decisiones y tampoco se reparen las consecuencias que se derivan para la familia. El primer juzgado de garantía de Santiago desarrolla desde el 2007 un plan para mejorar el sistema. El objetivo es mayor protección a la víctima en el sentido de evitar su exposición en la medida de lo posible a una nueva agresión y también al menor coste posible desde el punto de vista del castigo. El núcleo de este programa es la existencia de una sala especial BIF que solo ve este tipo de delitos. Funciona los días lunes para la resolución de los casos y los viernes para la supervisión judicial con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo resuelto por el juez. Otra clave importante es la articulación en la red local de Pudahuel, que permite que un equipo de asistentes sociales, psicólogos y abogados puedan trabajar y ayudar a los afectados. La riqueza del programa, ¿no? Donde tú puedes realmente controlar qué va pasando y eventualmente tú puedes adelantarte, ¿no es cierto?, a las situaciones conflictivas y evitarlas. Los resultados han optimizado el sistema y mejorado el trato de las víctimas. Incluso se han evitado delitos, tal como es el caso de un hombre agresor que se atrevió a contarle su experiencia. Me agradecía mucho todo el tiempo que yo le había dedicado a dejarle muy en claro que él se tenía que mantener alejado, etcétera. Y a mí me llamó la atención, fíjate. Entonces viene este caballero y me dice, mire, me dijo, yo le voy a ser bien franco. Si no hubiera sido por usted, yo la mato. Quienes trabajan en este proyecto esperan seguir fortaleciendo esta modalidad a fin de efectivamente dar protección a las víctimas y evitar la reiteración de delitos por parte de los agresores a través de una constante y atenta supervisión judicial. Acercar el Poder Judicial a la ciudadanía es una tarea constante en la que trabaja esta institución. Por medio de diversas herramientas comunicacionales se busca crear un canal de información propio para estar directamente relacionado con la comunidad. Acercarse a los chilenos es uno de los desafíos que se ha propuesto el Poder Judicial para que los ciudadanos conozcan su funcionamiento y se informen sobre sus derechos. Es por esto que se está desarrollando una estrategia comunicacional para aproximarse a la comunidad. Los tribunales y especialmente las autoridades de la Administración de Justicia deben ser cercanas a la población y no entendemos, por lo menos en la Corte Suprema, nuestro servicio si no es dirigido a la comunidad. En el marco de este diseño, el Pleno de la Corte Suprema aprobó la actualización de la misión, visión y valores del Poder Judicial, principios básicos en los que se funda la relación y compromisos entre ciudadanos y el Poder Judicial, destacando su misión de solucionar los asuntos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva,
con plena vigencia de todos los derechos de las personas, contribuyendo así a la paz social y fortalecimiento a la democracia. Y su visión de ser reconocido por la comunidad como la vía de solución de los asuntos de su competencia de manera pronta, justa y confiable. El Poder Judicial se concibe a sí mismo, desde luego, como un poder del Estado, que lo es, pero también como un servicio del Estado, ¿no? Hay un enfoque de servicio que es mucho más notorio hoy que antes. Es por esto que la nueva apuesta del Poder Judicial busca informar sobre el proceso, la administración de la justicia, además de educar sobre su funcionamiento y el rol que cumplen los jueces y los tribunales. Trabajar para permear a la opinión pública e instalar los mensajes, la identidad, los valores y todos los elementos de contenido que el Poder Judicial debe entregar o quiere entregar a sus distintos públicos. Sin duda, el Poder Judicial busca adecuarse a los nuevos tiempos frente a una ciudadanía cada vez más empoderada y exigente en relación con las instituciones del Estado. Cada vez son más las mujeres que forman parte de la fuerza laboral en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estas mujeres quedan embarazadas? El último año se registró una leve alza en los nacimientos, llegando a casi 3.470 inscripciones en el registro civil. ¿Cuáles son los derechos laborales que tienen estas mujeres? Es la pregunta de esta semana en nuestra cápsula ciudadana. ¿Cuáles son los derechos laborales de las embarazadas? La ley protege la maternidad con derechos de descanso, subsidios y fuero a las trabajadoras embarazadas. La madre trabajadora tiene derecho a 2 periodos de descanso: prenatal, 6 semanas antes del parto, y postnatal, 12 semanas después del parto. Asimismo, la nueva ley de postnatal extendido agrega 12 semanas a este periodo, a fin de potenciar el apego y promover el desarrollo saludable de los recién nacidos. Sin embargo, los permisos de pre y postnatal también se pueden ampliar en caso de enfermedad durante el embarazo, de parto tardío, de enfermedad como consecuencia del parto, partos múltiples y si es que el parto se produce antes de la semana 33 de gestación o si el niño o niña nace pesando menos de 1.500 gramos. Asimismo, la mujer trabajadora tiene derecho a un subsidio maternal durante el pre y postnatal, que equivale a la totalidad de su remuneración y las asignaciones que estuviese percibiendo. De igual forma, cuenta con un fuero maternal, que es el derecho a no ser despedida por su empleador. Esta situación solo se puede producir con la autorización del juez competente en caso de vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato o situaciones imputables a la conducta del trabajador. Este fuero tiene vigencia durante todo el periodo del embarazo y hasta un año después de finalizado el postnatal. De ser despedida durante el periodo de fuero maternal, se puede reclamar ante los tribunales del trabajo en un plazo de 60 días hábiles contados desde el día del despido. Ningún empleador puede condicionar la contratación de una mujer por estar embarazada o en edad fértil, ni exigir certificados que acrediten esta situación al momento del contrato. Quienes no cumplan con estas normas de protección se arriesgan a multas que van desde 14 a 70 UTMs, multas que se pueden duplicar en caso de reincidencia. Un ejemplo a seguir es la iniciativa que realiza la Corporación Administrativa del Poder Judicial en Concepción. Entre sus funcionarios hay un joven sordomudo quien, además de integrarse plenamente al trabajo diario, se ha transformado en profesor de lenguaje de señas para sus compañeros y así logran comunicarse de manera mucho mejor. Mire la nota. Desde el 22 de mayo de este año, los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Concepción tienen un nuevo plus en su currículum. Han aprendido a manejar el lenguaje de señas. ¿Cómo surge esta nueva habilidad? Desde esta fecha se encuentra realizando su práctica profesional el estudiante de técnico en administración del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Daniel Barriga, quien pese a su sordera ha logrado incorporarse sin dificultades al trabajo diario y de manera entusiasta se ha transformado también en el profesor de lenguaje de señas. Sus colegas han participado encantados de estos talleres, reflejo de la línea que promueve la Corte Suprema en relación a la integración de personas con capacidades diferentes. Esta iniciativa de realizar una capacitación en lengua de señas surge de la necesidad y deseo de poder comunicarse con Daniel Barriga. Ha sido todo un éxito. Ha captado el interés de todo el personal de esta oficina zonal.
La acción ha sido evaluada positivamente por los funcionarios de esta repartición judicial. La experiencia ha sido muy positiva. Aquí cabe destacar que lo más relevante de esta experiencia ha sido la oportunidad de conocer a Daniel. Ya son más de una veintena los funcionarios que se han incorporado a estos talleres, valorando la posibilidad de entender una realidad diferente a través de Daniel. Muy joven me ha interesado el lenguaje de señas, aprendí el alfabeto con las manos, le podía enseñar a mis hijos y ahora pienso perfeccionarme más con este lenguaje. Mientras tanto, el estudiante en práctica y a la vez profesor, Daniel Barriga, evalúa positivamente su ingreso a la corporación, ya que la calidez del recibimiento le permitió dejar de lado los nervios iniciales y valora también el entusiasmo por querer aprender el lenguaje de señas de sus colegas. Bueno, quizás en un inicio un poco preocupado, pero a poco aprendí que todos eran muy simpáticos, que me podían ayudar. Eso me gustó, me motivó mucho. Me gusta ver un grupo pequeño, compartir con ellos. La verdad que me siento muy contento y agradecido en realidad. Han entendido bastante bien. Yo he pedido siempre que siempre me hablen despacio para yo poder entender. Y también ellos de a poco han adquirido este lenguaje conmigo. Una iniciativa que motivará a continuar con la integración de más personas con capacidades diferentes en las distintas regiones. La denuncia es uno de los principales trámites que deben realizar los ciudadanos que se ven afectados por un delito. En el año 2013, las denuncias de robo por sorpresa aumentaron en un 25% respecto al año 2012. Existe otro trámite que muchas veces se confunde con este, y es la constancia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Véalo en la cápsula educativa. La constancia es la descripción de un hecho que afecta a la persona y que se hace con el fin de poder realizar un trámite posterior. Se trata del primer paso. Es un servicio que ofrece Carabineros a la comunidad y no se trata de una obligación legal. Por ejemplo, en el caso de un accidente vehicular, usted debe dejar la constancia en Carabineros para algún fin posterior, por ejemplo, llevarla a un seguro. Lo mismo ocurre cuando se extravían los documentos de identidad o de pago, cuyo bloqueo debe hacerse con el Servicio de Registro Civil e Identificación o con bancos y casas comerciales respectivamente. La denuncia, en cambio, es la descripción de un delito penado y que Carabineros presentará ante los tribunales de justicia. Se iniciará así una investigación judicial. Esto ocurre cuando una o más personas fueron víctimas de un delito penado por la ley, ya sea robos, hurtos, agresiones o asaltos, entre otros. La denuncia ante Carabineros no exime a la víctima de realizar el respectivo bloqueo de sus documentos donde corresponda. Una vez constatada la denuncia, Carabineros presentará el hecho ante los tribunales de justicia o los organismos especialmente creados para ello, por ejemplo el Ministerio Público en el ámbito penal, para iniciar la investigación correspondiente. Ninguno de estos trámites tiene costo económico. Ya se lo adelantábamos en titulares. De visita en Chile, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, evaluó y analizó la situación del respeto a los derechos humanos en Chile, también el avance en términos judiciales y los temas que aún están pendientes. En este viaje aprovechó la ocasión de reunirse también con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, para compartir ciertas visiones. Estamos en una nueva entrevista de Canal Judicial. Está con nosotros José Miguel Vivanco. Él es director de la División de América de Human Rights Watch. Anteriormente trabajó como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Muchas gracias por participar y aceptar esta entrevista en Canal Judicial. Al contrario, un placer estar con ustedes. Usted hace pocos días estuvo en la Corte Suprema, en el Palacio de Tribunales, y se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Nos gustaría conocer su opinión y el balance de esa reunión. El juez Muñoz es un gran jurista, es uno de los ministros que yo diría tiene una trayectoria más destacada en el Poder Judicial, en la defensa de los derechos humanos. A él le tocaron casos muy delicados, muy complejos, que los logró resolver con éxito. Y quise reunirme con él
para conocer su visión a cargo hoy día como presidente de la Suprema Corte del Poder Judicial. Cuáles eran las tareas que se proponía realizar en los 2 años de mandato y al mismo tiempo qué podía hacerse para fortalecer al Poder Judicial como un poder del Estado y especialmente para poder avanzar en las investigaciones que quedan pendientes aún en materia de derechos humanos y ante los nuevos retos que también existen en este ámbito, en el campo de los derechos humanos. Sí, vamos a separar en varios temas la gran agenda que tuvo con el presidente. Usted destacó la velocidad en la tramitación de las causas del Poder Judicial global. ¿Cuáles son los elementos que usted toma para hacer ese análisis tan positivo? Yo creo que hay 2 componentes que están permanentemente en entredicho ante la opinión pública, no solo en Chile, en todo el mundo, frente al Poder Judicial. Por un lado está lo que se llama la mora judicial, es decir, la lentitud con lo que los tribunales reaccionan frente a las causas, cualquier tipo de causas, causas políticas, causas económicas, causas líos entre particulares, etc. Y por otro lado, el grado de independencia con que se puedan ejercer estas atribuciones, donde un poder realmente demuestre que es un poder del Estado, que tiene atribuciones y que defiende sus fueros. Creo que el Poder Judicial chileno en estos años de democracia ha avanzado muchísimo, especialmente a nivel de las Cortes Superiores, tanto la Suprema Corte como la Corte de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones han mostrado una especial sensibilidad, diría yo, por acelerar el trámite de las causas. Y de hecho, si uno revisa las estadísticas, hoy día los tribunales superiores chilenos tienen un récord muy favorable y yo diría hasta superior a muchas cortes en América Latina y en otras regiones del mundo. Sí, quiero preguntar lo mismo. La comparación, ¿cómo está situado Chile en América? ¿Podríamos compararla con algún país? ¿En qué nivel la califica usted? Yo creo que el Poder Judicial chileno ha ido poco a poco recuperando un sitio, un lugar que lo tuvo en su tiempo, pero que se perdió durante la dictadura militar. En esos años, lamentablemente, el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias, no defendió los derechos fundamentales, dejó pasar oportunidades históricas donde pudo haber establecido precedentes importantes, protegiendo libertades públicas y estableciendo un freno frente al ejercicio abusivo por parte de la dictadura militar de esos años. Sin embargo, en los más de 2 décadas de democracia en Chile, creo que el Poder Judicial ha dado muestras, especialmente después de la detención de Pinochet en Londres, de tener aspiraciones de constituirse en un poder del Estado con credibilidad, actuar con autonomía, con independencia, defender sus competencias, pero también actuar con velocidad para recuperar ese grado de legitimidad que es indispensable en una sociedad democrática. ¿Qué evaluación hace usted del mensaje que emitió la Corte Suprema el año anterior con motivo de los 40 años del 11 de septiembre de 1973? ¿Es una manera también de legitimarse ante la ciudadanía de cara al futuro, cree usted? Creo que ese mensaje, que para algunos fue suficiente, para otros fue aún insuficiente. ¿Para usted cómo fue? Yo creo que fue dentro de lo que es la cultura de las instituciones judiciales chilenas, creo que fue un paso muy positivo y creo que pudo haberse hecho aún más. Sin embargo, yo en estas materias tiendo a ser realista. Lo más importante no solo son los mensajes, son las acciones, son los resultados concretos. Y el Poder Judicial creo que en buena parte, no necesariamente todos los jueces, pero hoy día existe, me parece, una trayectoria, una tendencia y el liderazgo de Sergio Muñoz, la elección, por ejemplo, de Carlos Cerda Fernández como magistrado de la Suprema Corte es un hecho simbólico muy importante, es un hecho de justicia elemental, uno de los magistrados que más hizo por la causa de los derechos humanos, arriesgando personalmente en aquellos años duros, porque hoy día defender estos derechos es mucho más fácil que hacerlo en tiempos donde existe un régimen como la dictadura de Pinochet. Y en ese sentido sí creo que el Poder Judicial gradualmente ha ido recuperando un espacio.
Un hecho es iniciar las investigaciones de derechos humanos, pero algo más importante también es terminarlas, culminarlas. ¿Cómo ve usted esta situación y qué obstáculos, qué carencias ve usted para poner un punto final en el sentido de que las causas tengan sentencias ya definitivas? Mire, en esto en Chile se ha hecho un esfuerzo, yo diría muy serio, sobre la base de la asignación de responsabilidades en lo que aquí se llaman los ministros en visitas o los jueces de dedicación exclusiva, porque en algunos casos incluso no se trataba de ministros de nivel de Corte de Apelaciones, sino que eran jueces dedicados exclusivamente a causas especialmente graves en materia de derechos humanos. Yo creo que esa figura ha permitido justamente los principales avances que se han logrado, es decir, contar con un ministro que esté dedicado, con la jerarquía de un ministro de apelaciones, dedicado exclusivamente a descubrir la verdad, a sancionar a los responsables. Pero para eso se requiere de la cooperación por parte de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en esto yo creo que no han prestado la cooperación que los tribunales exigen y que las víctimas exigen. Todavía me da la impresión que hay mucho más por hacer. Eso es lo que justifica o lo que explica en buena parte el retraso en el avance, en el progreso de las causas. Entiendo que a lo menos 3.000 causas aún pendientes, aún abiertas, y los jueces obviamente que no pueden hacer milagros. El grado de cooperación judicial por parte de aquellos que fueron condenados o que están siendo procesados es mínimo. Y en este sentido yo creo que el tiempo es el peor enemigo de la justicia. Hay que lograr que las instituciones armadas que fueron responsables por estos hechos realmente colaboren genuinamente con estas investigaciones. Pero ¿cómo se logra? Han pasado 25 años quizás del ingreso de la democracia de nuestro país y el silencio persiste, que es un obstáculo claramente para la investigación de los ministros. Yo creo que primero los ministros tienen que seguir persistiendo en su tarea. Segundo, investigaciones debe también prestar toda la colaboración con menos rotación de funcionarios, porque aquí hay funcionarios especializados en el ámbito de los derechos humanos, pero a la medida en que esos son objetos de rotación, se pierde un capital humano muy importante. Pero fundamentalmente hay que lograr que los archivos, que el conocimiento que pueda estar todavía en manos de las fuerzas militares, aunque ellos niegan que cuenten con esa información, sea conocida por parte de los tribunales. Y en eso me parece que el Ejecutivo tiene una tarea importante que cumplir. Quiero hacer un alto en el tema de las violaciones a los derechos humanos y quiero preguntarle por los derechos humanos actuales. Las sociedades van cambiando, van evolucionando, ¿cierto? Y las necesidades de los derechos también cambian. ¿Cuál es, a juicio suyo, de su organización, los actuales derechos humanos que las autoridades, como el Poder Judicial, por ejemplo, tienen que preservar y garantizar? Mire, aquí el tema de derechos humanos no puede estar circunscrito únicamente a las violaciones cometidas durante la dictadura militar. Hay una serie de otros ámbitos que son objeto de desarrollo, por una parte legislativa, es decir, es del resorte de la responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso revisar algunas circunstancias, como por ejemplo, derechos reproductivos de la mujer. No es posible que en este país, donde se han hecho tantas reformas y muy importantes, aún subsista una legislación que prohíbe en cualquier circunstancia la interrupción del embarazo por parte de la mujer. Yo entiendo que el gobierno va a presentar este año un proyecto de ley que espero sea prontamente aprobado para por lo menos permitir el aborto en circunstancias como la violación sexual, el peligro para la salud y la vida de la madre o la inviabilidad del feto. Y a partir de eso iniciar una discusión, un debate a nivel nacional que permita fortalecer los derechos y la autonomía de la mujer para tomar una decisión por supuesto responsable, educada, pero por sí misma, despenalizando una conducta que no puede estar penalizada. También a mí me parece que en el ámbito, por ejemplo, del consumo de drogas, se debe avanzar en la despenalización del consumo de drogas en el país. No veo que exista una justificación jurídica
para mantener la actual legislación. Creo que es allí un ámbito de responsabilidad por parte del Ejecutivo en términos de discriminación, por ejemplo, especialmente las minorías étnicas, minorías de orientación sexual, deben contar hoy día con el respaldo por parte de las instituciones. Y en eso, obviamente, que en última instancia es el Poder Judicial el que tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de una nueva legislación que garantice estos derechos. Sí, en Chile se ha avanzado por lo menos en la ley antidiscriminación y lo otro son iniciativas gubernamentales que están en la agenda al parecer durante este año. Quiero bajar el nivel de la discusión en el sentido del usuario, en el sentido del ciudadano normal. ¿Cómo ve usted la relación a la distancia, la relación entre el ciudadano y los tribunales? Usted me habló muy bien de la modernización y la velocidad de las segundas instancias, pero ¿cómo ve usted el tema de las primeras instancias en nuestro país? Bueno, ahí está quizás el cuello de botella. Es allí donde hay que poner el acento, hay que seguir invirtiendo. Para esto se requieren recursos que permitan elevar la capacitación, recursos materiales que permitan a los jueces, especialmente de primera instancia, aliviarles un poco la carga. Creo que la implementación de la reforma al Código Procesal Penal ha sido todo un éxito en el país. La transparencia y justamente el ritmo con el que se desarrollan estos procesos no tiene precedentes en la historia reciente, en la historia contemporánea. Usualmente hay comentarios absolutamente infundados respecto de la llamada puerta giratoria por parte de la delincuencia, cuando en los hechos las estadísticas demuestran más bien la eficacia del aparato judicial. En esto hay mucho aún por hacer y yo diría que en los tribunales superiores hay que también seguir invirtiendo en capacitación para que estos tribunales puedan seguir desarrollando, ojalá, la justificación de sus fallos de un modo más bien sustantivo. No todo es tecnología. Evidentemente que la tecnología ayuda a acelerar los procesos, a acercar la justicia a las víctimas, al pueblo, algo evidentemente muy importante, el acceso a la justicia, pero también la justicia tiene una oportunidad y un deber que es el de guiar en la implementación de principios jurídicos con un desarrollo intelectual en sus fallos moderno que refleje estándares internacionales hoy día vigentes en materia de derechos humanos. Me gustaría hacer una serie de preguntas muy breves para tratar algunas temáticas de interés con usted. ¿Qué opina usted de la aplicación de la ley antiterrorista, por ejemplo, en nuestro país? El terrorismo existe, no es una falacia, no es un hecho, yo diría, no es parte de la imaginación, no podemos ideologizar el tema. Que existe, existe. ¿Existe en Chile? Yo creo que no existe en Chile. Yo creo que felizmente Chile está libre de prácticas terroristas como lamentablemente ocurren en otras regiones del mundo. De tal modo que aplicar la ley antiterrorista a circunstancias que pueden ser perfectamente bien conocidas, examinadas bajo el Código Penal, evidentemente que es un abuso. Y la ley antiterrorista actualmente en vigencia debe ser aún reformada para fortalecer el debido proceso, para permitir, por ejemplo, que no se admita la condena de una persona sobre la base de testimonios reservados. Eso limita seriamente el ejercicio del derecho a la defensa, de tal modo que no basta con decir no les vamos a aplicar más la ley antiterrorista a los pueblos originarios, a los indígenas. Eso nunca debió ocurrir. Nosotros hicimos informes en el pasado objetando ese tipo de prácticas porque por serios que sean los delitos imputados como incendios, secuestro, homicidios, todo eso está debidamente tipificado en el Código Penal y no hace falta aplicar una ley que está pensada para circunstancias extremas que me parece que felizmente Chile está libre de ellas. Ya hablaremos del tema indígena. Los tribunales militares, ¿qué opinión tiene usted? En eso se han hecho algunas reformas importantes en el último tiempo. Reformando el fuero militar de tal modo que civiles no sean objeto de investigaciones por parte de tribunales militares. Eso sin duda que constituye un avance, pero lo que no constituye un avance es el que violaciones a derechos humanos sigan siendo conocidas por tribunales militares.
Esos hechos deben ser tratados y examinados, como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como crímenes comunes por los tribunales ordinarios y no por el fuero militar. Además, en el fuero militar hace falta introducir una serie de reformas, justamente las que se han promovido en el Código de Procedimientos Penales, hace ya 15 años en Chile. Ha quedado el fuero militar lamentablemente rezagado respecto de esas reformas. Todavía en esa materia creo que hace falta avanzar. Otro tema de interés es cómo ve usted el sistema carcelario en nuestro país, los derechos de las personas que están privadas de libertad. Es una situación muy triste, muy difícil. Yo he visitado cárceles, usualmente visito cárceles en la región, he visitado estas cárceles, estas prisiones en Chile, y las condiciones son, bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones, porque hacer rankings y ver que están peor o mejor, muchas veces los factores que influyen son tan complejos que es difícil hacer una comparación simplista. Hay otros países de América Latina, y estoy pensando particularmente, por ejemplo, en Brasil o México, donde las condiciones son aún peores. Pero acá, que existe hacinamiento, evidentemente que hay, y que se dan abusos en las prisiones también, y que creo que la autoridad del Ministerio de Justicia y especialmente en materia de autoridades penitenciarias podrían hacer mucho más para permitir la rehabilitación de aquellos que están cumpliendo condenas. Es un tema muy duro, muy serio. Creo que hay que reducir la población carcelaria, y eso se puede hacer entendiendo que hay muchas penas que pueden ser alternativas en Chile o sustitutivas, y que no necesariamente deben cumplirse con privación de la libertad. Por último, usted tocó el tema indígena, pero quiero verlo con una pregunta aparte. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre el conflicto indígena en nuestro país, específicamente en la Araucanía, y saber si existe algún tipo de solución bajo su mirada? El tema indígena es un tema que se arrastra durante décadas en este país. Se han intentado algunos diagnósticos y se han tomado algunas iniciativas tendientes a mejorar la distribución de tierras. Pero si uno mira las estadísticas de desarrollo chilenas, por ejemplo, en temas como desnutrición infantil, mortalidad infantil, empleo o desempleo, temas como, por ejemplo, derechos a la salud, derechos a la educación, analfabetismo, uno fácilmente puede concluir que aquí hay un grupo de ciudadanos que han sufrido en los hechos, en la práctica, una discriminación. Y probablemente, y no me atrevería a afirmarlo categóricamente, pero da la impresión que esto tiene alguna base en actitudes de tipo racistas en este país. Es evidente, a la luz de las cifras, que los que peor lo pasan en Chile son los pueblos originarios, que no tienen oportunidades reales para salir de la situación en la que se encuentran. Yo no tengo la fórmula, no he abordado el tema a profundidad, y no sé si todo esto deriva de una cuestión relativa a la distribución de tierras. Lo que estoy diciendo es que creo que felizmente hoy día hay más receptividad a nivel nacional para entender que esos son ciudadanos y que deben tener oportunidades reales. De ninguna manera ignoro o avalo hechos de violencia o vandalismo que algunos puedan cometer, ni tampoco justificar bajo ninguna circunstancia delitos comunes. Pero eso es una materia que debe ser tratada en términos independientes, sin estigmatizar a los mapuches, digamos, a los indígenas en Chile. Al contrario, hay que trabajar con ellos, hay que incorporarlos, ellos deben ser parte de la toma de decisiones para mejorar sus condiciones de vida.
José Miguel Vivanco, director de la División de América de Human Rights Watch. Quiero agradecerle por esta entrevista con el canal del Poder Judicial. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un convenio firmado entre la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial permitirá mayor acceso a la información entre estas dos instituciones, lo que va a agilizar y también hará más eficiente la resolución de los diversos procesos en curso. El Poder Judicial y la Policía de Investigaciones firmaron un convenio para el acceso de la información entre ambas instituciones que agilizará la coordinación y transmisión de datos. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vázquez, firmaron este documento que permitirá acceder a la información de órdenes y contraórdenes de detención a nivel nacional. El programa computacional que comenzará a funcionar el próximo lunes permitirá consultar la base de datos de órdenes pendientes en el país y navegar por el historial de las causas. Que nos va a permitir tener su base de datos y ellos nuestra base de datos sobre todo lo que dice relación con las órdenes de aprehensión pendientes y las contraórdenes, para que eso lo tengamos nosotros en tiempo real y podamos ir cancelando las órdenes de aprehensión que vayan solucionándose. En especial, se podrán cruzar los datos de órdenes de detención en los complejos fronterizos, como aeropuertos y los pasos Chacayute y Libertadores. Lo que es importante, ya que los ciudadanos con órdenes judiciales pendientes, muchas veces no vigentes, no pueden viajar, lo que será corroborado rápidamente con el nuevo sistema. Para garantizar lo que es la libertad de locomoción o la libertad personal de tránsito, de entrada y salida del país, y que cuando se efectúen los controles de identidad por parte de la policía, se va a tener la certeza de que las personas que están registradas con orden de aprehensión son las que corresponden de acuerdo a los dictados de los tribunales. La información podrá ser consultada por los funcionarios de la Policía de Investigaciones en todo el país a minutos de que las órdenes y las contraórdenes sean emanadas, haciendo más eficiente la labor de los tribunales y la PDI y dándole una atención mucho más rápida y certera a la ciudadanía. Esta semana, y luego de más de 50 años de trayectoria en el Poder Judicial, cesó en sus funciones la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado. Reconocida por la permanente preocupación demostrada por la situación de las personas privadas de libertad. Esta y otras informaciones se las presentamos en el siguiente bloque de contingencia. Luego de 50 años de trayectoria, la fiscal judicial Mónica Maldonado cesa sus funciones en el Poder Judicial. La fiscal fue despedida en una emotiva ceremonia por el Pleno de la Corte Suprema. Destacadas autoridades entre las que se encontraban el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y expresidentes y exministros de la Corte Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones y funcionarios judiciales. En la ocasión, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, valoró la labor de la fiscal por su contribución y el trabajo incansable por mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en todo el país. El Cuarto Tribunal Oral de Santiago comunicó las sentencias en el caso conocido como Security Moyano, en contra de los acusados Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, por su responsabilidad en calidad de autores de delitos de robo con intimidación en la sucursal del Banco Security y el homicidio del cabo segundo Luis Moyano, ocurridos el 18 de octubre del año 2007. El tribunal determinó sentencias de 42 años para Juan Aliste Vega como autor del homicidio consumado del cabo Moyano, del homicidio frustrado del cabo segundo Fernán Abarca y autor del delito de robo con intimidación. Para Freddy Fuentevilla, un total de 26 años, y para Marcelo Villa, 14 años de presidio por robo con intimidación. El Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta condenó al fisco por infracción a la Ley 20.609, también conocida como Ley Zamudio, en el caso de una educadora de párvulos que fue destituida de su cargo dentro de una repartición de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas cuando comunicó su embarazo. La profesional había accedido al cargo de directora del jardín infantil dependiente de la repartición pública por concurso.
El fallo determina que el Estado de Chile vulneró los derechos de la demandante y ordenó a la institución reintegrarla en su labor de dirección del jardín, más un sumario administrativo para determinar participación y responsabilidades de quienes pudieran incurrir en este acto discriminatorio. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirma el fallo del tercer juzgado de policía local, que sentencia a un restaurante al pago de una multa que supera los 2 millones de pesos por vender una hamburguesa que contenía una cola de ratón en su interior en junio del 2012. Una distinción especial recibió el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en reconocimiento al aporte que ha realizado a la comuna de La Reina. Su alcalde, Raúl Doncaster, destacó la contribución del magistrado a la comuna. Con esta noticia ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por sintonizarnos e invitarlos a que día a día nos sigan en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien y nos reencontramos la próxima semana.